Del día de hoy. Vamos a empezar inmediatamente. Bueno, nuevamente, buenos días. Les recuerdo mi nombre es Sander Mesa, instructor técnico de la ficha Tecnólogo en Negociación Internacional. Les recuerdo el centro en el que estamos inscritos, en el cual somos aprendiz. Se llama Centro Agroecológico y Agroindustrial del Atlántico, ubicado en el Departamento del Atlántico, municipio de Sabana Larga. El día de hoy, muchachos, vamos a dar explicación a 3 evidencias, ¿verdad?, de la actividad del proyecto 6. Vamos a explicar la evidencia 1, requisitos comerciales, la evidencia 2, actividad interactiva Incoterms, y la evidencia 3, taller, el mejor Incoterms. Listo. Vamos a definir las fechas de envío de estas 3 evidencias. Bueno, de 2 evidencias, porque la segunda, la evidencia número 2, es una actividad interactiva que ustedes tienen que realizar en la plataforma. Vamos a contenido del curso, proyecto, cronograma, fase de planeación. Bueno, como ustedes pueden ver, estas evidencias están programadas para empezar el día de hoy, 23 de abril, y su fecha de envío máximo es el 7 de mayo. Pero recuerden que después del 7 de mayo la plataforma queda habilitada para que ustedes sigan enviando la evidencia. Pero después del 7 el sistema se lo tomará como entrega tardía, ¿verdad? Entonces, es para que tengan en cuenta. Y la fecha máxima de envío, que ya no pueden enviar más actividades, es cuando finalice la fase de planeación, la cual llega a su terminación el día 13 de agosto del 2021. Entonces, es bueno que se aclare este tema para que ustedes puedan planear mejor sus evidencias. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta antes de comenzar la explicación de las evidencias? Señor Alberto, ¿hay alguna pregunta? Sí, profe, que si puede hacer el favor de repetirle la fecha en la cual él tiene que entregar las evidencias de estas 3 evidencias. Ok, listo. Bueno, voy a explicar nuevamente. Estas 3 evidencias están programadas para empezar el día de hoy, 23 de abril, ¿verdad? Y su fecha límite de envío es el 7 de mayo. ¿verdad? 7 de mayo. De ahí el sistema lo tomará dentro del cronograma, pero después del 7 de mayo, el sistema también le recibirá la evidencia, pero se la recibirá como entrega tardía. ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ya no estará dentro del cronograma, sino posteriormente. Ahí, cuando uno les califica la evidencia, ahí uno le baja un poquito del puntaje. ¿verdad? Ahí le baja un poquito el puntaje porque no está dentro, no lo envió dentro de la evidencia, pero sí se le recibe. ¿ya? ¿Qué fecha máxima se va a recibir todas las evidencias de esta fase de planeación? La fecha máxima es el 13 de agosto del 2021. Hasta el 13 de agosto del 2021, el sistema se lo tomará como entrega tardía. ¿verdad? Ya después de esta fecha, yo saco mis notas, o sea, califico todo lo que hay que calificar,
coloco como no disponible la fase, voy a Sofía Plus, califico y listo, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de ejecución. Listo, ¿quedó claro? Listo, profe. Gracias, sí señor, quedó claro. Ok, listo pues. Entonces vamos con la explicación de las evidencias. Vamos a fase de planeación, actividad de proyecto 6. Buscamos evidencia 1, ejercicio práctico, requisitos comerciales. Abrimos la carpeta, abrimos el archivo y descargamos el archivo aquí donde dice dar clic para ver la evidencia. Ya yo la tengo descargada. Listo. A mano izquierda, aquí donde estoy dándole circo al cursor, tengo la evidencia por realizar y a mano derecha un ejemplo de la evidencia, ¿verdad? Ya realizada. Comenzamos a leer rápidamente la introducción. Nos dice: la clasificación industrial internacional uniforme, CIU, de todas las actividades económicas es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. Su objetivo es ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueden utilizar para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con las mismas. Para desarrollar esta evidencia es importante que pueda identificar cómo se clasifican las empresas de acuerdo a la actividad que realizan. Por lo tanto, lea y analice previamente el material de formación denominado Términos de negociación y documentación en su tema Constitución de la empresa, según los siguientes materiales. Además, los siguientes materiales complementarios. Nos dice clasificación internacional uniforme de todas las actividades económicas. Cómo clasificar correctamente su negocio y no fracasar en el intento. Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos. Listo, chicos. ¿Dónde podemos encontrar todos estos materiales de formación? Lo podemos encontrar aquí entrando a la actividad de proyecto 6. Buscamos el material de formación, términos de negociación y documentación. Abrimos, descargamos, bajamos y aquí nos dice Constitución de la empresa, ¿verdad? Que es un certificado de constitución, clasificación de la actividad económica empresarial, etcétera. Aquí también nos hablan, en la evidencia nos hablan de una clasificación industrial internacional uniforme. ¿Qué significa eso? Es cómo o con qué nombre o cuál va a ser esa actividad que va a desarrollar la empresa, ¿verdad? ¿Dónde se registra eso? Ante la Cámara de Comercio. Cualquier Cámara de Comercio, si está en Barranquilla, Bogotá, Ipiales, Santa Marta, Cartagena, Medellín, ¿no? Entonces, en el RUT, registro único tributario, yo también tengo que colocar mi actividad, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi actividad? ¿Cuál va a ser mi actividad? Venta, voy a colocar un ejemplo, venta al por menor en establecimiento público, ¿verdad? Ese es mi registro único tributario. Ahí tengo mi actividad ante la DIAN. Y en el CIU, el registro mercantil que tengo que hacer ante la Cámara de Comercio, también tengo que colocar el mismo nombre que coloqué en el RUT, ¿verdad? Uno en el RUT y en la Cámara de Comercio uno puede colocar actividad principal mercantil y actividad secundaria mercantil, ¿verdad? Entonces, tu actividad primaria puede ser venta en establecimiento público, ¿verdad? Y tu actividad secundaria, docente. Eso es ante el RUT. Y ante la Cámara de Comercio, cuando ya vas a registrar tu empresa, ¿verdad? Formalmente, también tienes que colocar en el CIU, el registro mercantil, ¿verdad? Que tu actividad principal va a ser venta en establecimiento público y tu actividad secundaria va a ser docente.
Listo. Entonces, es bueno que ustedes tengan claro esta parte importante de la clasificación mercantil que uno debe ser ante el RUT y ante la DIAN, ¿verdad? Son dos documentos diferentes, pero en cada uno de ellos tenemos que colocar cuál es la actividad que va a realizar su empresa como persona jurídica o usted como persona natural, ¿verdad? Recuerden que nosotros podemos trabajar como persona natural o como persona jurídica. La persona natural es usted, soy yo, ¿verdad? Yo soy mi propia empresa. Y la persona jurídica es aquella empresa que se constituye. Es una organización de personas una organización de personas que constituyen una empresa para un fin, para generar dinero, para crear una empresa sin ánimo de lucro, etcétera. Ya eso usted lo decidirá. Pero esos dos términos los tenemos que dejar claros, ¿verdad? Persona jurídica y persona natural. Listo, chicos. Seguimos. Bueno, también nos hablan que tenemos que descargar los siguientes materiales complementarios. Aquí están los materiales complementarios. Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos. Aquí está, ¿verdad? Un ejemplo de Cámara de Comercio de Bogotá. También tenemos que descargar la clasificación industrial internacional uniforme de las actividades económicas. Esta es dada por el DANE. Aquí está todo el registro mercantil, ¿verdad? Usted aquí puede buscar todas las actividades económicas de agricultura, explotación de minas, industrias manufactureras, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a la sección G, vamos a dar un ejemplo. Sección G, comercio al por mayor y el por menor, reparación de vehículos y automotores. Vamos a la página 307. Aquí nos dice, esta sección incluye venta al por mayor y al por menor, ¿verdad? De cualquier tipo de productos y prestación de servicios relacionados con la venta de mercancía. Entonces nos sale aquí, nos dice, División 45, comercio, mantenimiento de vehículos, automotores y motocicletas, sus partes y piezas de accesorios, ¿verdad? División 45, aquí está. 1, comercio de vehículos automotores, ¿verdad? Este grupo incluye un comercio de vehículos y motores nuevos y usados respectivamente. 45, 1 y el otro, y la otra asignatura es el 1, que es el comercio de vehículos de automotores nuevos, ¿no? Entonces, si yo voy a mi razón o mi misión en la empresa es vender vehículos automotores nuevos, cuando yo me vaya a inscribir ante la DIAN en el RUT y en la Cámara de Comercio, yo tengo que dar este código, el código 4511, ¿verdad? 4511. Y con este código el que yo me voy con este código es el que yo voy a presentar y con el que yo voy a trabajar, ¿verdad? Y se va a identificar como comercio de vehículos automotores nuevos, ¿no? Si es comercio de vehículos automotores usados, ya tengo que utilizar la 4512, ¿verdad? Recuerden que, vuelvo y repito, ante el RUT y ante la Cámara de Comercio puedo colocar una actividad económica principal y una secundaria. Listo, ya aquí están todas las nomenclaturas, ¿no? Toda la nomenclatura de todos los oficios que hay en el CIO, en el registro mercantil. Listo, chicos. Bueno, seguimos leyendo la evidencia. Apenas vamos por la introducción. Nos dice, posterior a estas consultas, lea el caso que se expone a continuación y desarrolle lo que se indica posteriormente. Nos dice, la empresa Colfruit produce y comercializa conservas de frutas y frutos secos y deshidratados y ha decidido abrir una licitación para proveer
el material necesario para la fabricación de sus productos. Por lo que la empresa debe tener unos requisitos mínimos para los proveedores. Usted, como asesor de Colfruit, debe realizar el proceso de selección de proveedores para restablecer dichos requisitos. Por lo tanto, resuelva lo siguiente, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice aquí? Primero, que usted, ¿verdad? Usted trabaja para la empresa Colfruit, ¿verdad? Trabaja para la empresa Colfruit, y la empresa ha decidido hacer una licitación para que le provean el material necesario para la fabricación de sus productos. Pero la empresa debe tener, debe fabricar o debe tener unos requisitos mínimos para los proveedores que le vayan a suplir esa materia prima, ¿verdad? Y usted es un asesor de Colfruit que debe realizar y de verificar esos requisitos que se necesitan para que los proveedores cumplan con todas las políticas de la empresa Colfruit, ¿verdad? Punto número 1, ¿qué nos piden? Punto número 1, elabora un certificado de constitución y gerencia de la empresa Colfruit que tenga los requisitos exigidos por la Cámara de Comercio con su correcta clasificación empresarial para entregarlo a los posibles proveedores como ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden mirar aquí, ustedes tienen que buscar, ¿verdad? Ustedes pueden entrar en internet y buscar un ejemplo de certificado de Cámara de Comercio, ¿verdad? Y ustedes comienzan a cambiarlo de acuerdo a la empresa Colfruit. ¿Qué es lo que nos pide acá? ¿Qué es lo que nos pide? Lo más importante que nos pide, que ustedes que se coloque la correcta clasificación empresarial. Ya yo lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Dónde encuentran la respectiva clasificación empresarial? Entrando al material de formación, ¿verdad? El material complementario, buscan la clasificación industrial y tienen que buscar la clasificación industrial de la empresa Colfruit, la cual ustedes tienen que buscar aquí en este documento, que produce y comercializa conservas de fruta. Entonces ustedes tienen que ir aquí y buscar cuál es el código para que ustedes posteriormente en el certificado puedan colocar el código de el proveedor, ¿verdad? El código del proveedor. Este certificado ustedes lo pueden encontrar en internet. Ustedes pueden colocar aquí en internet certificado, certificado Cámara de Comercio. Entonces aquí ustedes pueden encontrar, descargar certificados. Hay muchos certificados ustedes porque ustedes pueden descargar, ¿verdad? Entonces la primera parte es llenar el certificado de Cámara de Comercio con aquí dice que con la empresa Colfruit, ¿verdad? Pero lo que se va a revisar, obviamente se va a revisar todo lo que realmente se va a revisar, es la correcta clasificación empresarial de la empresa Colfruit en el certificado de Cámara de Comercio, ¿verdad? Puede utilizar cualquier certificado de Cámara de Comercio, el de Bogotá, el de Barranquilla, el de Medellín, ya eso es decisión de usted. Listo. Segundo, diseñe un formato que permita evaluar los antecedentes comerciales de los posibles proveedores, teniendo en cuenta el tipo de producto que Colfruit produce y comercializa, ¿verdad? Entonces, posibles proveedores, ¿verdad? De Colfruit, ¿verdad? Si ellos realizan conserva de fruta, frutos secos y deshidratados, entonces sus empresas, el material que ellos necesitan, obviamente debe ser de una finca o de una empresa que siembre mango, que siembre frutas. Entonces, eso van a ser sus posibles proveedores. ¿Y qué tengo que hacer en el punto? Tengo que diseñar un formato que permita evaluar los antecedentes comerciales de los posibles proveedores. Aquí yo les trajo un ejemplo, ¿verdad?
Entonces, el formato que tiene, ¿verdad? El formato que debe tener. Aquí está. Formato antecedentes comerciales de proveedores. Primero, el formato que debe tener identificación del proveedor, ¿verdad? ¿Qué se le va a pedir en el formato? Nombre o razón social, si es persona natural o persona jurídica. NIT, si es persona jurídica. O cédula, si es persona natural, ¿verdad? Tipo sociedad, si es persona jurídica. Año de constitución. Código postal, si tiene. Dirección, teléfono, fax, país, bueno, y la demás información que ustedes consideren que debe ir en el formato. Recuerden que solamente es un formato, ¿verdad? No es que ustedes tengan que llenar. Punto número 2 que debe tener el formato antecedentes comerciales, la información tributaria, ¿verdad? Si toda empresa, o sea, es difícil hoy en día que una empresa no tribute. Todas deben tributar, todas deben pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, la segunda información que ustedes tienen que colocar dentro del formato que ustedes tienen que crear es la información tributaria, que si es gran contribuyente, que si es autorretenedor de rentas, en qué régimen está, código de actividad económica, ¿verdad? El CIU, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya ustedes decidirán qué información ustedes van a pedir dentro del formato que deben crear. Punto número 3 que debe ir en el formato de antecedentes comerciales. Aquí tiene que ir información bancaria, ¿verdad? En información bancaria, obviamente, ya ustedes decidirán qué datos ustedes necesitan de su proveedor para llevar el certificado de antecedentes. Y ustedes decidirán. Y por último, una documentación complementaria que ustedes deben investigar. Solamente le voy a decir que siempre en Colombia los documentos que siempre debemos entregar o siempre debemos tener es la Cámara de Comercio y el RUC. Esos son requisitos fundamentales para que pueda funcionar una empresa, ¿verdad? Entonces aquí sí o sí tiene que ir la Cámara de Comercio y el RUC. Y otra información adicional, ¿verdad? Que ustedes quieran colocar para recibirle a esos posibles proveedores su documentación. Entonces, el punto número 2 es diseñar, ¿verdad? En un formato de antecedentes comerciales de los posibles proveedores que ustedes tengan. Por último nos dice, desarrolla una lista de chequeo para verificar que los productos de los proveedores cumplen con los requisitos sanitarios, fitosanitarios, ambiental y de calidad que se requiere para la selección de los posibles proveedores, ¿no? Entonces yo tengo que elaborar una lista de chequeo, según lo que yo produzco, porque estoy trabajando con frutas y conservas, ¿verdad? Tengo que realizar una lista de chequeo donde se cumplan todos los requisitos para que ese producto llegue a mi empresa en buena calidad, ¿verdad? Entonces, aquí en el formato ustedes tienen que colocar registro de inspección y vigilancia de productos de proveedores, ¿verdad? En control de calidad, una de las preguntas que ustedes pueden colocar, ¿la ubicación de la empresa es asequible? Sí o no, ¿verdad? Una lista de chequeo. ¿Cuenta con buena infraestructura? Sí o no. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la empresa Colfruit, ustedes van a hacer su propia lista de chequeo, ¿ya? Para verificar que esos productos que le van a llegar sea de buena calidad. Listo, chicos. Entonces, esa es la explicación de esta evidencia, ¿verdad? Que debemos entregar, como nos dice aquí, el certificado de constitución, la Cámara de Comercio, el formato de antecedentes comerciales y la lista de chequeo. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud?
Bueno, me van a dar 2 minuticos para preparar la próxima clase. Vayan tomando un poquito de agua, que ya vuelvo. Bueno, chicos, sigamos. Bueno, ahora viene como que la parte más importante, diría yo, del curso, que vamos a explicar los Incoterms, ¿verdad? Que son términos internacionales de negociación, ¿verdad? Esta es como que la parte de la columna vertebral de este curso y vamos a explicar los Incoterms, ¿verdad? Vamos a explicar, bueno, primero vamos a explicar los Incoterms, después explicamos la evidencia, bueno, la evidencia 2, no es necesario explicarla, es una actividad interactiva de acuerdo a la clase de Incoterms. Y la evidencia 3, bueno, después la vamos a explicar. Listo. Vamos a explicar primero qué son los Incoterms. ¿Qué nos dice? Los Incoterms determinan el punto exacto de la transferencia de riesgo de daño y de responsabilidad de la entrega de mercancía entre el vendedor y comprador, ¿verdad? Hay que tener claro de que los Incoterms se utilizan para, son aquellos términos, ¿verdad? Son aquellos términos en los que se definen cuál es el riesgo del comprador internacional y el vendedor nacional, ¿verdad? Los términos Incoterms no los podemos utilizar para compras y ventas en un mismo país, solamente para compras y ventas a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, para ventas internacional. Y Incoterms, ¿verdad? Los Incoterms son utilizados para eso, para definir hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde ya mi responsabilidad como vendedor, por lo que vemos un ejemplo aquí en Colombia, y como vendedor en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Para eso se crearon, ¿verdad? Los términos internacionales de comercio, que todas las empresas a nivel mundial tienen que adoptarlas, ¿verdad? Si no las adoptan, no podrán realizar o no podrán vender a nivel internacional, sino solamente a nivel local, ¿verdad? ¿Quién aprueba, verdad?
o quiénes son o quién es el regulador de los Incoterms. Pues hay una, eso se llama, eh, Organización Mundial de Comercio. Ellos son los reguladores, los encargados de crear las políticas, ¿verdad?, de los Incoterms. Entonces los Incoterms, ¿verdad?, se forman en 4 grupos, ¿verdad? Grupo E, grupo D, grupo F y grupo C, ¿verdad? En el grupo E nos dice que es el único término por el que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el local del vendedor, ¿verdad? Grupo E significa, bueno, el grupo E es de salida. Y el término Incoterm que se utiliza en el grupo es EXW, Export en fábrica, ¿verdad? Ahora vamos a ampliar mucho más sobre estos términos Incoterms. Seguimos con el grupo D, donde nos dice que el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, en el grupo D están FCA, que significa libre transportista, FAS, que es costado al buque, y FOB, libre a bordo, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que así como el dólar es la moneda con que se negocia internacionalmente, el inglés es el idioma en que nosotros también tenemos que negociar. Nosotros no podemos ir a hacer una negociación en español a un chino, ¿verdad? Porque él va a hablar chino y yo voy a hablar español y no nos vamos a entender. Entonces, así como es el dólar la moneda internacional de intercambio para hacer negocio, el inglés también es el idioma oficial internacional, ¿no? Por eso es que ustedes van a ver aquí free carrier o free alongside ship o free on board, ¿verdad? Ustedes, por eso es que ustedes van a encontrar estas palabras en inglés. Listo. Seguimos con el grupo F. Nos dice, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador. Aquí tenemos en el grupo F, ¿verdad?, CFR, CIF, CPT y CIP. Y en el último grupo de Incoterms tenemos el vendedor contrata el transporte sin asumir riesgo de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga. Dentro del grupo C tenemos DAT, DAP y DDP, ¿verdad? Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Listo, aquí está. Vamos con el grupo E. Primer grupo, grupo E, entrega directa a la salida, ¿verdad? Característica mínima obligación para el vendedor. No sale. Tipo de transporte que utilizamos por si llegáramos a hacer el acuerdo en export entre el vendedor y el comprador. Tipo de transporte que se pueden utilizar. Con este término Incoterms, el transporte terrestre, el aéreo, el ferroviario o el marítimo. Si escogemos entre el vendedor y el comprador internacional, este término en Incoterms, ¿cuál va a ser las obligaciones del vendedor? Poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, sin subir la mercancía al transporte. Este término representa la mínima obligación para el vendedor. Obligaciones del comprador. Elegir el modo de transporte. Soporta los costos y riesgos inherentes al transporte, incluyendo seguimiento en tránsito, reclamaciones, etc. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en la imagen.
tenemos en la imagen, ¿verdad? Que el vendedor, su responsabilidad llega hasta colocar, ¿verdad? Hasta colocar la mercancía en la puerta de su negocio, ¿verdad? Yo como vendedor, ¿verdad? Si llegamos al término Edgeworth, yo lo único que tengo que hacer es sacarlo de la puerta de mi empresa y hasta ahí llega mi responsabilidad, ¿verdad? Ya de ahí el comprador asume todos los riesgos y los gastos para llevarlo a su empresa, ¿verdad? Entonces yo lo coloco en la puerta y él verá cómo la lleva, si por transporte aéreo, ferroviario o terrestre, ¿verdad? ¿Qué tiene que pagar esta persona como comprador? La aduana, el puerto de embarque, ¿verdad? El tipo de medio por el que se va a transportar la mercancía, el puerto de destino, la aduana y obviamente el transporte para llegar a para que llegue la mercancía a su empresa. Entonces aquí la responsabilidad del vendedor es mínima y la responsabilidad del comprador obviamente es mayor. Todo eso en la negociación que se realiza, todos esos temas el comprador y el vendedor deben tenerlo en cuenta, ¿verdad? Hay veces, esto se utiliza más cuando el vendedor no es experto, ¿verdad? Para exportar mercancía. Entonces el vendedor lo que le dice, oigan, yo nunca he exportado, ¿verdad? Yo nunca he exportado. Entonces yo le voy a dejar la mercancía más barata, pero ustedes la tienen que llevar, desde la puerta de mi empresa hasta su empresa. Entonces tenemos aquí responsabilidad del comprador, recoger la mercancía en el local del vendedor, o sea, aquí, ¿no? Contratar el transporte y seguro de mercancía hasta el destino si el comprador quiere, porque ya la responsabilidad del vendedor llega hasta que entrega la mercancía. Y efectuar el despacho de exportación e importación. Listo. ¿Alguna pregunta sobre Edgeworth, chicos? No, señor. Listo. Ahora vamos para FCA. Vamos al siguiente grupo, que es el grupo F, ¿verdad? Que hay varios términos Incoterms. Seguimos con FCA, Free Carrier, franco transportista en el lugar convenido, ¿verdad? Tipo de transporte que podemos utilizar si escogemos este término Incoterm. Podemos utilizar el aéreo, el terrestre o el ferroviario, ¿verdad? Incluyendo el multimodal, ¿verdad? Incluyendo el multimodal, que puede ser la combinación de los tres o de dos tipos de transporte. En este término, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? Aquí nos dice, entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido, ¿verdad? Efectuar el despacho de exportación de la mercancía, ¿verdad? Obligaciones del comprador, elegir el modo de transporte y transportista, ¿verdad? Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. Listo. Transferencia de responsabilidad, ¿verdad? O sea, aquí tenemos FCA, ¿verdad? Riesgo del vendedor si se llega a negociar de que en el lugar convenido es afuera de mi empresa, entre la aduana o mi empresa, ¿verdad? Mi riesgo llega hasta aquí. Aquí dice entregar la mercancía en el transporte y efectuar el despacho de exportación, ¿verdad? Es en el lugar convenido. Si yo convení o yo arreglé con el comprador de que se lo iba a dar entre la aduana y entre la empresa o afuera de mi empresa, ¿verdad? Entonces mi responsabilidad llega acá. Y de aquí, cuando yo entregue la mercancía hasta la empresa del comprador,
el comprador asume todos los gastos necesarios. Entonces, riesgo y responsabilidad del comprador, contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino, efectuar el despacho de importación. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que ya la mercancía, si utilizamos este término FCA, es en el lugar convenido, ¿verdad? Eso en la negociación se tiene que decir que la mercancía se va a traspasar en la fábrica cerca a mi bodega, ¿verdad? Ya eso es negociación entre el comprador y el vendedor. Listo, seguimos con el FAS. En inglés, Free Alongside Ship, franco al costado del buque. ¿Verdad? Tipo de transporte, si utilizamos este término Incoterm en la negociación internacional, el marítimo. Solamente podemos utilizar el marítimo, porque es franco al costado del buque. ¿Verdad? Obligaciones del vendedor, entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque y con el despacho de exportación ya efectuado. No incluye subirla a bordo del buque. En ese lugar termina la responsabilidad del vendedor sobre el daño o pérdida de la mercancía. Cuando la mercancía se entrega en el terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque, se considera que se transfirió al riesgo del comprador. ¿Verdad? Obligaciones del comprador: elegir la naviera y dar nombre del buque al vendedor. Pagar flete y soportar el riesgo de la mercancía desde que el vendedor la entrega al costado del buque. ¿Verdad? Entonces, FAS, ¿verdad? Nos dice el riesgo o cuáles son las responsabilidades del vendedor, ¿verdad? La responsabilidad del vendedor es transportar la mercancía hasta la aduana, ¿verdad? Él paga la aduana. Cuando paga la aduana, ya hasta ahí llega su responsabilidad, ¿verdad? Yo pago la aduana como vendedor y te la dejo ahí en el puerto de embarque. Ya tú en el puerto de embarque, ya tú tienes que buscar el transporte que la va a subir a la naviera que lo va a transportar, el seguro, ¿verdad? Ya tú tienes que encargar de la nacionalización de la empresa cuando llegue al país donde está tu empresa, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama FAS, ¿verdad? O FAS, entregar la mercancía al costado del buque. Y listo. Cuando nos dice efectuar el despacho de exportación, es pagar o realizar todos los trámites en aduana de exportación. Listo, chicos. Seguimos con el FOB o FOB o Free on Board, franco a bordo, que este es el término más utilizado a nivel internacional, ¿verdad? Este es el término más utilizado por los Incoterm, que es el FOB o Free on Board, ¿verdad? Transporte, tipo de transporte que se utiliza aquí, el marítimo. Obligaciones del vendedor, ¿verdad? Entregar la mercancía a bordo del buque, elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador: designar y reservar el buque. Correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía que se traspasa cuando se aborda el buque, ¿verdad? Si yo escojo este término Incoterm, ¿verdad? Este término Incoterm, o en la negociación se escoge este término Incoterm, mi responsabilidad llega hasta que yo esta mercancía la subo al buque, ¿verdad? ¿Cuál buque? El buque tiene que ser designado por el comprador, ¿verdad? Entonces yo como vendedor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transportar la mercancía hasta la aduana, realizo toda la documentación, pago los impuestos que tengo que pagar, voy al puerto de embarque, ahí tengo que realizar tengo que realizar todo el papeleo y pagar fletes y todo lo que tenga que pagar aquí, ¿verdad? Y cuando el comprador me dice, no, el buque es tal, el puerto coge, sube la mercancía, la coloca aquí, le firman, ¿verdad? Le firman al representante del puerto de embarque que ya la mercancía está aquí en el buque y ya está aquí. Yo como vendedor llega mi responsabilidad, hasta aquí ya mi responsabilidad porque ya coloqué la mercancía en el buque designado por el comprador.
Si de aquí a acá, si de aquí a acá sucede algo con la mercancía, ya no es responsabilidad mía, ya él me tiene que pagar, ¿verdad? Ya él me tiene que pagar. Y si de aquí a acá, ¿verdad? Si yo llegué a acordar FOB, ¿verdad? O Free on Board, si aquí a acá se pierde la mercancía, igualmente como vendedor, el comprador me tiene que pagar a mí. Porque ya mi responsabilidad llegó hasta acá. Y si no me quiere pagar, pues ya tengo que llegar a las instancias internacionales, presentar la factura, el acuerdo con que yo llegué con el comprador para que ese ente internacional les cancele la cuenta o le embargue la cuenta donde está ese comprador. Seguimos, grupo C. Bueno, en el grupo F, ¿hay alguna pregunta? Chicos. No, profe, todo muy claro, gracias. No, señor, ninguna pregunta. ¿No tenemos preguntas? Bueno, entonces seguimos con el próximo grupo. Se me perdió la... Parece que cerré la... Bueno, voy a volver, voy a buscar la información. Ah, bueno, está aquí, está aquí. Listo. FOB, Free on Board. Ahora vamos para el grupo C, ¿verdad? Entonces, en el grupo C tenemos CFR, Cost and Freight, costo y flete, puerto de destino convenido. Tipo de transporte marítimo. Obligaciones del vendedor. ¿Ah? Contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro de su reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. Entonces tenemos transferencia de la responsabilidad, ¿verdad? Riesgo del vendedor, ¿verdad? Entonces, en el riesgo del vendedor nos dice, contrata el transporte hasta el puerto de destino, ¿verdad? Vendedor contrata el transporte, o sea, hasta el puerto de destino. O sea, aquí, ¿verdad? Entregar en la borda del buque. ¿Qué significa en la borda del buque? La borda se le llama la línea divisoria entre el agua y el puerto, ¿verdad? Eso se le llama la borda. ¿Eh? Entonces aquí está el puerto y el buque está aquí, el buque está aquí. Cuando ya traspase la mercancía por la borda, de este lado sigue siendo responsabilidad del vendedor. Y ya cuando pase la borda del buque, que es esta, ya es responsabilidad del comprador por si sucede algo con la mercancía, ¿verdad? El comprador puede contratar seguros o tiene que efectuar los despachos de importación de esta mercancía. Entonces aquí el vendedor ya pagaría el medio de transporte, la aduana, el puerto de embarque, el transporte, ¿verdad? Hasta el puerto de destino, pero cuando esa mercancía ya vaya a pasar la borda, ya la responsabilidad es del comprador. Listo, CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, flete y seguro, ¿verdad?
Se nos dice, obligaciones del vendedor. Contratar el buque y pagar flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo de 110% de su valor. Obligación del comprador, aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador. ¿Quién es beneficiario de la póliza? ¿Por designación directa o por el carácter transferible de la misma? ¿Verdad? Es lo mismo, chicos, es lo mismo que CFR, ¿verdad? Pero en este caso el vendedor es el que contrata el seguro de toda la mercancía, ¿verdad? Ya aquí, si se llega a este término, el vendedor debe contratar el seguro mayor al precio de la mercancía, ¿verdad? Que es un 110%. Si la mercancía cuesta 10 pesos, ¿verdad? Si la mercancía cuesta 10 pesos, entonces el seguro se debería pagar, o si la mercancía se pierde, el seguro debería pagar 110 pesos, ¿verdad? No, 111 pesos. Si la mercancía cuesta 10 pesos, se pierde la mercancía, en este término Incoterm, el seguro debería pagar 11 pesos, ¿verdad? Entonces, en el CIF, la responsabilidad del vendedor llega hasta la borda también del buque, pero la diferencia con el CRF es que el vendedor está en la obligación de tomar un seguro del 110%. Eso es todo, chicos. Seguimos. CPT, ¿verdad? CPT o Carry Pay To, transporte pagado hasta lugar de destino convenido. Aquí tipo de transporte que podemos utilizar, todo tipo de transporte, aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo. Obligaciones del vendedor, contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía, obligaciones del comprador, soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista designado por el comprador, así como cualquier gasto adicional en tránsito, carga, descarga o daños en tránsito, ¿verdad? Entonces tenemos que en CPT, ¿verdad? En CPT el vendedor lleva y realiza todo, ¿verdad? Realiza casi toda la exportación, por decirlo de alguna manera. El vendedor se lo da al medio de transporte, el medio de transporte o el vendedor paga la aduana, el puerto de embarque, los fletes, el buque, el puerto de destino y declara la importación en el país de destino, ¿verdad? Y se deja en el lugar convenido en la ciudad donde vive el comprador, ¿verdad? Si es en una esquina o en una bodega, etcétera, ¿verdad? Riesgo del vendedor, contratar el transporte hasta el punto de destino convenido. Vamos a suponer que sea aquí en la empresa. Entregar la mercancía en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación, ¿verdad? Riesgo y responsabilidad del comprador, contratar el seguro hasta el punto de destino. Sí, si yo arreglo con el comprador que voy a dejar la mercancía cuando ya pague la aduana de importación, o sea, aquí ya el comprador tiene que hacerse cargo de todos los riesgos, recoger la mercancía aquí afuera o en una bodega cerca y llevarla a su empresa. Ya a partir de ahí llega mi responsabilidad como vendedor y empieza la responsabilidad del comprador. CPT, chicos, eso es. Ahora vamos al último que es, bueno, el último no. Bueno, sí, el último que es CIP. CIP, ¿verdad? Que nos dice que es Carry and Insurance Paid To. Transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenido, ¿verdad? No vamos a leer tanto, simplemente lo voy a explicar. Listo, es igual que el anterior, es igual. En mi acuerdo con el comprador, ¿verdad?
él me dice, no, yo creo que me dejes la mercancía en la bodega cerca de la aduana de importación, ¿verdad? Entonces, mi responsabilidad llega hasta ahí, hasta esa, hasta esa bodega, ¿verdad? Hasta esa bodega. Y el seguro, ¿verdad? Porque a diferencia del anterior, yo tengo la obligación de pagar un seguro, ¿verdad? Llega hasta la bodega. Ya de la bodega donde el comprador me designó para dejar en la mercancía y mi responsabilidad, ya de esa bodega hacia su empresa, el responsable es el comprador. Ya que si el comprador quiere que toda la mercancía esté asegurada hasta que llegue a su empresa, ya eso es una negociación con la aseguradora. Pero mi responsabilidad llega hasta el lugar designado por el comprador. Y en el ejemplo que acabo de dar es una bodega cerca a la aduana de importación. Listo. Grupo D es el último grupo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con el grupo C? ¿Alguna pregunta con el grupo C? No, señor. No, señor. Ok, listo. Vamos con el grupo D, que es el último grupo. ¿Verdad? Comenzamos por el DAP. Entregan en el terminal designada en el puerto el lugar de destino. Tipo de transporte, todo tipo de transporte, inclusive multimodal, ¿verdad? Obligaciones del vendedor, vamos directamente a la imagen, ¿verdad? Aquí nos dice, contratar el transporte hasta la terminal designada, riesgo del vendedor. Entregar la mercancía en el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación, ¿verdad? Y riesgo y responsabilidad del comprador, efectuar el despacho de importación, ¿verdad? Hay veces que hay vendedores que realmente no conocen cuál es la aduana o esa empresa pública, cuál es esa empresa pública por la cual uno debe declarar la importación, ¿verdad? En este caso el comprador. Por ejemplo, si yo voy a exportar mi mercancía a China, pues yo no conozco, yo sé que en Colombia es la DIAN, ¿verdad? Y yo hago mi declaración de exportación y realizo todo mi trámite aquí, pero allá no sé, ¿verdad? Entonces, si uno acuerda con el término Incoterm DAP, ¿verdad? Uno lleva la mercancía hasta la puerta, prácticamente hasta la puerta o hasta el lugar convenido por el comprador, ¿verdad? Pero la aduana de importación, la mercancía, quien la tiene que nacionalizar es la empresa, ¿verdad? Es la empresa. Porque en muchos casos la empresa que exporta o el vendedor no conoce la aduana y menos conoce el idioma que es el mandarín, en este caso del ejemplo. Entonces ya la empresa que está comprando mi mercancía en China ya tendrá que realizar toda el papeleo de importación de esa mercancía. Seguimos con el DAP, ¿verdad? Entregar en lugar. Todo tipo de transporte, o sea, tipo de transporte, todo tipo de transporte, inclusive el multimodal. Dice. Bueno, vamos a leer aquí. Obligaciones del vendedor. Entregada en el lugar. Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador. En el medio de transporte llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor contrata y paga el transporte hasta el lugar de destino designado. El vendedor corre con los riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía hasta que se haya entregado en el punto acordado. Obligaciones del comprador, correr con los riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía desde el momento que se haya entregado al punto acordado, ¿verdad?
Listo. Responsabilidades del vendedor. Contratar el transporte y seguro hasta el punto de destino. Entregar sin bajar la mercancía del último medio de transporte utilizado y efectuar el despacho de exportación. Riesgo y responsabilidad del comprador, efectuar el despacho de importación. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que si mi responsabilidad va a llegar hasta, ¿verdad? Hasta que el puerto de destino, ¿verdad? Descargue la mercancía del buque y la coloque ya aquí en su bodega. Ya en su bodega llega el comprador, recibe la mercancía, realiza realiza todos toda la documentación, paga toda la aduana, ¿verdad? Y la lleva a su empresa. La responsabilidad del vendedor llega hasta que el puerto de destino coloque la mercancía en su bodega y la reciba el comprador. Ya después de ahí, ya toda la responsabilidad es del comprador. Seguimos con DDP, ¿verdad? Entrega de derechos pagados. Nos dice, en esta DDP, ¿verdad? En esta DDP, el vendedor, ¿verdad? El vendedor tiene que cargar con toda la documentación, los gastos, los fletes y el seguro para llegar la mercancía al comprador hasta la puerta de su empresa, ¿verdad? Todo el riesgo y la responsabilidad va por parte y responsabilidad del vendedor, ¿verdad? Esto normalmente lo utilizamos cuando pedimos mercancía en Estados Unidos o en China, ¿verdad? Entonces usted compra un zapato en Amazon, por decirlo así, o en AliExpress, ¿verdad? Entonces usted compra su producto, ya el término Incoterms que están utilizando ahí es el DDP. ¿Por qué? Porque Amazon de Estados Unidos o AliExpress de China le tiene que colocar en su casa el producto que usted compró por internet, ¿no? Entonces ellos tienen que realizar todo este papeleo. Amazon tiene que primero tiene que buscar el material, buscar el transporte del material, pagar los impuestos, pagar el puerto de embarque, ¿verdad? En qué contenedor va ahí, transportarlo, que llegar a la aduana de importación, declarar el producto. Después que declare el producto, va a la empresa transportista. En nuestro caso, un ejemplo puede ser Coordinadora, ¿verdad? O Interrapidísimo o Servientrega. Y Servientrega me lo tiene que dar a mí en la puerta, ¿verdad? De mi casa. Ya cuando él me lo entrega en la puerta de mi casa y yo le firme al que realiza el despacho de que yo recibí el producto, ya hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. Y chicos, eso es todo. ¿Preguntas, dudas o inquietud? No, señor. No, señor. Listo. Vamos a la explicación entonces de las evidencias. Bueno, la segunda evidencia es la actividad interactiva de los Incoterms, que ustedes lo tienen que realizar. Y la tercera es esta, que es bastante sencilla. Vamos a leer directamente desde acá y ustedes leerán esta parte. Teniendo en cuenta esta información, los objetivos de esta evidencia es que comprenda la importancia de dar un adecuado uso y aplicación de los términos de negociación internacional Incoterms en las transferencias internacionales. Por ello, consulta el material complementario, términos internacionales de comercio. Luego, luego del análisis de dicho material, resuelva este taller con las situaciones que se presentan a continuación, ¿verdad? Entonces, se nos presentan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 situaciones, ¿verdad? 5 situaciones diferentes de empresas que van a hacer una exportación de fertilizantes, de esto y lo otro, ¿verdad?
y nosotros tenemos que leer primero las situaciones. Después que leamos las situaciones, nos piden resolver por cada situación unos puntos. Nos dice, por cada situación expuesta, resuelva los siguientes puntos. 1. Defina el término Incoterm que aplicaría a cada una de las situaciones planteadas, ¿verdad? Aquí hay unas situaciones, entonces yo tengo que decidir cuál es el término Incoterm que yo voy a utilizar en la situación A. Si es FOD o Free on Board, yo tengo que dar la explicación de por qué voy a utilizar ese término Incoterm para la situación A. Para la situación B, voy a utilizar el término Incoterm DDP, ¿verdad? Que es puesta en la puerta del comprador. Yo tengo que dar la explicación de por qué yo voy a utilizar ese término Incoterm. Punto número 2, explique por qué seleccionó en cada situación. Bueno, eso ya lo acabo de decir. Punto número 3, mencione para cada una de las situaciones planteadas y de acuerdo con el Incoterm elegido, cuáles son las obligaciones del vendedor y del comprador, ¿no? Ya es una investigación que ustedes tienen que realizar. Y número 4, describe las ventajas y desventajas para el vendedor y el comprador al negociar bajo el Incoterm que seleccionó en cada situación. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar, responder estas 4 preguntas por cada situación que se nos presenta acá arriba. Y eso es todo, chicos. ¿Entendimos lo que tenemos que realizar en la evidencia? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Por Profe, finalizar yo esta sesión. una pregunta. Sí, dígame. Yo vi el correo que nos enviaron hoy de la sesión en línea que tenemos a las 2 de la tarde de la sesión de prácticas, algo así. Sí. ¿Eso es porque ya vamos a finalizar la parte teórica? No, eso ¿O es para es, empezar a escoger no, la empresa? eso hace parte del proceso. Ahí se les va a explicar, el instructor de seguimiento y práctica les va a explicar, le va a explicar cómo se lleva a cabo la etapa práctica, cuáles son las modalidades de contrato que tiene el SENA, cuando ustedes terminen, cuáles son los documentos que tienen que entregar. Ah, ok, sí, señor, muchas gracias. Pero ustedes salen a etapa práctica, bueno, los que superen la etapa práctica, ustedes saldrían, no saldrían el otro año como en marzo, ¿verdad? Si no estoy mal. En marzo. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Ok, listo. Profe, buenos días. Una consultica, profe. Sí. Profe, lo que pasa es que yo he estado tratando de solicitar o averiguar. Yo no alcancé a hacer la evidencia número 2. Era un examen que ya está cerrado. Entonces, ¿cómo podría yo hacer esa evidencia o ese examen ¿Cuál examen de qué actividad de proyecto? de esta etapa 5? La actividad de proyecto 5. Sí, señor. Sí, señor. Hay una etapa 2 que hay un examen allí y yo no he podido porque mucho trabajo y yo llamando una solicitud, pero nadie me da respuesta. Yo escribí hasta por el grupo y nunca me dieron respuesta y pues he tenido demasiado trabajo, profe, y no he podido comunicarme directamente con usted, entonces estaba aprovechando este espacio Ok, para listo. Pues averiguar. ya te lo voy a abrir enseguida. Ya te lo voy a abrir ahora mismo enseguida para que lo realice para que lo realice este fin de semana. Espérate ahí, vamos a hacerlo enseguida. Ok, profe. Otra consultica, todo eso se cierra. La otra consultica, profe, o dos preguntitas más. Usted nunca mandó el listado de pronto de la fase 4 de los que de pronto quedaban pendientes o quienes habían pasado de pronto esa fase 4 cómo nos había ido. Y la otra... No lo he enviado, no lo he enviado. Listo. Y la otra era, pues yo sé que tenemos que mirar el cronograma, ¿no? Y saber de pronto cuándo se cierran las,
las evidencias y todo eso. Eh, de pronto usted tiene conocimiento o algo así, me parece que están todas como para mañana o hoy. Si me podría de pronto colaborar o si de pronto sabe eso. ¿Colaborar con qué? No le entendí la pregunta. Que si O sea, las... la regla que pregunta es si hasta cuándo hay plazo para entregar todas las evidencias. sí, 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 sí. Bueno, eso ya lo acabo de explicar. Bueno, ya ustedes no habían llegado, bueno, voy a repetirlo para que ustedes tengan la información. Por ejemplo, estas tres evidencias que, bueno, me da un segundito más en el favor y ya les explico. ¿Cómo? Sí, ahora lo aprendí, hijo. Bueno, ya volví, que tengo una emergencia aquí conmigo. Bueno, chicos. Bueno, voy a dar la explicación con esta evidencia, ¿verdad? Hoy explicamos la evidencia 1, 2 y 3, ¿verdad? Que comienzan el día de hoy 23 hasta el 7 de mayo, ¿verdad? Durante del 23 al 7 de mayo, la evidencia, si ustedes la envían, la evidencia no se la tomará como tardía, ¿verdad? Sino dentro de los términos normales según el cronograma. Pero si usted se pasa después del 7 de mayo, ¿verdad? El sistema le tomará su evidencia como tardía. Usted la va a poder enviando, usted la va a poder seguir enviando durante la fase de planeación. ¿Hasta dónde llega la fase de planeación? Hasta el 13 de agosto, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que esta evidencia que acabo de explicar hoy, usted la puede enviar como evidencia tardía hasta el 13 de agosto. Ya después del 13 de agosto cierro la fase, doy las notas de la fase de planeación y comenzamos con la fase de ejecución. Entonces, la fecha máxima para enviar todas las evidencias de toda la fase de planeación es el 13 de agosto. Obviamente, si usted se pasa después de la fecha en el cronograma de esa evidencia, ya se la tomará como tardía. Y si no se pasa en este caso, en el ejemplo de entre el 23 y el 7 de mayo, se la tomará como una evidencia enviada a tiempo. Ya ustedes tienen experiencia que a veces cuando lo envían tardía le aparece un cuadro rojo y cuando lo envían a tiempo, pues no le aparece nada, simplemente en verde. ¿Preguntas? No, profe, sí, ya entendí porque a mí me pasó inclusive una, mandé una y me apareció tardía y allí me apareció el cuadro que usted decía que se tomaría como tardía. Entonces ya me queda claro, o sea, hay plazo hasta el 31 de agosto, pero hay una fecha límite pues prácticamente hasta el 7 de, No, 31 de de agosto, mayo. no. O sea, hasta el 7 de mayo son la, la, la fecha límite para entregar esta que usted está dando hoy. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que finaliza fase es el 13 de agosto. Hasta ese día pueden enviar todas las evidencias tardías.
O sea, el sistema se la tomará tardía, pero igual se le va a calificar. Ya después del 13 de agosto, ahí ni tardía ni nada. Instructor Andrés, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Lo que pasa es que en esta fase 5 la evidencia 3 corresponde a la instructora Karina Alvarado, pero ella no ha dado la explicación y es un documento en Excel que hay que llenar. Yo la verdad no tengo idea de más o menos cómo se podría realizar y pues se supone que entonces ya vendría siendo una evidencia tardía. Yo le escribí a ella un mensaje, pero igual ella no me ha dado respuesta. ¿Cuál evidencia? Es la evidencia 3, creo. Esta taller ubicada en liquidación de fletes. Sí, sí, señor. Sí, ella no dio esta evidencia, yo creo que sí. Vamos a verificar. No, profe, esa evidencia no la dio la profe Karina. Y yo creo que ella me preguntó sobre esa evidencia, pero no recuerdo. Vamos a buscar aquí. Qué raro. Vamos a buscar aquí, bien. Ah, no, parece que no la dio. Bueno, ya yo voy a hablar con ella para ver eh, qué ella ha pensado o qué va a hacer con la explicación de esa evidencia. Profe, una cosa, lo que pasa es que tengo varios compañeros, pues que en el momento yo creo que no están acá en clase, pero me habían dicho sobre una evidencia, que es la evidencia 3 de la actividad 5, no, perdón, de la actividad 3, la evidencia 5 que no la dejaba montar. Esa evidencia es del profe Jason. Nosotros le dejamos mensaje por el foro y pues yo le escribí a él al interno, pero pues aún sigue la evidencia bloqueada, o sea, aún no se puede subir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Actividad de Espéreme. proyecto? ¿Cuál es la actividad de proyecto? 3. Evidencia 5. Sí, Tabla de señor. datos de identificación de segmento. Qué raro. O sea, no sé si es, no sé qué pasa, pero por lo menos en mi caso, yo sí la pude subir, pero tengo compañeros como la Fernanda Useche que no, Paola, hay varios que me han escrito que no, o sea, y me mandan los pantallazos y no, o sea, parece que no se sube. Bueno, entonces me vas a escribir en mi WhatsApp interno y yo le hago saber esa inquietud directo, se lo envío al instructor Jason, ¿viste? Que ahora, Ah, esa, vale. que ahora mismo no, es su evidencia y él tiene su propia regla y su propia forma de dar clase, entonces ya tendría Sí, que hablar señor. con él para ver qué se puede solucionar. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok, listo chicos, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos por finalizar la sesión. Feliz día, feliz fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en una próxima sesión en línea. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Profe, estoy pendiente, ¿o yo? Sí, de la Ya está actividad. abierta. Ah, listo, Ya. profe, ok, gracias. Ok. Muy amable. Ok.